Su lado, dele la mano, gloria a Jesús, aleluya, y dígale el tema del mensaje que esta noche, gloria al Señor, dígale: nos entregaron la ciudad. No nos repítaselo fuerte, dígale: te entregaron la ciudad. Aleluya. Hay gente que no recibió esa palabra. Santo es el Señor, aleluya. Amén. El pianista y el baterista, que no se me vayan. Si está por ahí, gloria a Jesús, me acompañan, gloria al Señor, amén. Bien, mis hermanos, hemos tomado una porción de la palabra del Señor en esta noche bastante extraordinaria, a la vez poderosa, ubicada en el libro de los Jueces, capítulo 6, a la altura del verso 1 en adelante. Gloria al Señor. Allí nos encontramos con un episodio bíblico bastante impactante, bastante extraordinario, gloria a Jesús, aleluya, conocido por aquellos que escudriñan la palabra del Señor. La Biblia habla, gloria a Jesús, de tantas guerras que tuvo el pueblo de Israel, pero me gusta enfatizar en algunas de ellas, gloria al Señor, ya que en la mayoría he visto la grandeza y la misericordia de Dios defender a la gente que Él llamó, gloria al Señor. La Biblia dice, donde acabamos de leer, que el pueblo de Israel se estaba enfrentando a una guerra. La Biblia dice, gloria a Jesús, que el pueblo de Israel era el pueblo amado del Señor, el pueblo que Dios amaba, el pueblo que Dios ama, gloria a Jesús. Pero algo, gloria a Jesús, que me gusta de todo esto es que aunque Dios amaba a este pueblo, Dios nunca llegó a apoyarle todo lo que ellos hacían cuando estaban mal, sino que cada vez que leo la palabra del Señor me doy cuenta que cada vez que ellos pecaban contra Dios, la Biblia dice que Dios le entregaba en manos de sus enemigos. Y cada vez que escudriño la palabra del Señor me pregunto y digo: Señor, pero si ese era el pueblo que tú amas, ¿por qué cada vez que ellos fallaban con todo ese amor que tú tenías para con ellos, lo entregaba en manos de sus enemigos? Yo veía al pueblo sufrir por manos de aquellos que los oprimían. Gloria al nombre del Señor. Y yo me preguntaba y decía: Señor, pero es tu pueblo amado, fue el pueblo que tú escogiste, fue el pueblo que tú elegiste para salvarlo. ¿Por qué lo entregas en manos de sus enemigos? Hasta que me di de cuenta que Dios no tiene favorito. A su nombre. Hasta que me di de cuenta que Dios no tiene hijos preferidos. El favorito de Dios es aquel que hace su voluntad sin doblarse. Por eso, aún Dios amando a este pueblo, cada vez que ellos hacían lo malo, la Biblia dice que Dios lo entregaba en manos de sus enemigos. Dice que sus enemigos así los derrotaban. Ahí, cuando ellos eran derrotados por manos de sus enemigos, ellos podían entender que habían fallado y prevaricado contra Dios. Y dice que volvían a clamar a Dios. Y dice que, gloria a Jesús, el clamor del pueblo subía a la presencia de Dios. Una vez que el clamor del pueblo subía a Dios, la Biblia dice que Dios se arrepentía del mal que iba a hacerle al pueblo. Y dice, gloria a Jesús, que le perdonaba los pecados. Y dice que cuando sus pecados eran perdonados, que ellos volvían a enfrentarse a cualquier tipo de guerra, la Biblia dice que obtenían la victoria, porque Dios allí estaba con ellos. Allí me doy cuenta que todo aquel que pelea sin el respaldo de Dios es imposible de que gane una batalla. Todo aquel que pelea sin el respaldo de la unción es imposible de que gane una guerra. Gloria al nombre del Señor. Nadie de los que estamos aquí en un cuerpo común y corriente normal puede aguantar un ataque de un demonio, puede aguantar un ataque del infierno. Gloria al nombre del Señor. Si todavía nosotros estamos aquí de pie, es porque la misericordia de Dios nos tiene de pie. A su nombre. En Joel hablando digo que nadie será fuerte por su propia fuerza, sino que estamos de pie es porque el gran Dios soy así nos mantiene de pie. La palabra de Dios revela, gloria a Jesús, que este pueblo cada vez que se enfrentaba, gloria al Señor, alabanza aún de sus enemigos, gloria a Jesús, había una cajita llamada el arca del pacto, donde allí moraba la unción del Espíritu Santo. La Biblia dice que este pueblo de Israel, alabanza al Cordero, tenía el arca del pacto en sus manos. Gloria al nombre del Señor. Y dice que era eso lo que le garantizaba la victoria para cada ocasión donde ellos salían un pleito. Pero un día se acostumbraron tanto a tener la unción de Dios dentro del pueblo que ya no le hacían caso, sino que se acostumbraron y tenían el arca del pacto dentro del pueblo como un amuleto de suerte. Solamente querían que el arca del pacto estuviera allí cuando iban a salir a pelear a una batalla, porque ellos sabían que lo que le garantizaba la victoria a ellos era que la unción de Dios estuviera con ellos en cada pleito.
momento que estuviesen atravesando. Hasta que seguí leyendo me di cuenta que en una ocasión con la misma arca del pacto dentro del pueblo tuvieron una batalla contra los filisteos. La Biblia dice que cuando se enfrentaron estos dos pueblos, naciones, en medio de la batalla, dice que el pueblo de Israel tenía el arca del pacto, alabanza, en el campamento. Algo que me llamó la atención fue que cuando tenían el arca del pacto dentro del pueblo, la Biblia dice que se enfrentaron contra los filisteos, pero dice que perdieron la batalla. Yo dije, Dios, pero si tu unción, si tu presencia, si la Biblia dice que el arca del pacto estaba con ellos en la tierra de Israel, ¿por qué pierden la batalla? Cuando sigo leyendo me doy cuenta que pudieron perder la batalla porque solamente tenían el arca como un amuleto de suerte. Solamente tenían el arca para cuando ellos fueran a pelear, Dios le entregara la victoria, pero no amaban la unción de Dios. Pero no amaban el poder de Dios. Tenían la unción delante de Dios. Tenían la unción de Dios en el pueblo, pero no le importaba de que Dios estuviera con ellos. Y me parece ver a mí que yo digo, bueno, como yo estoy delante de, como en medio de ellos, y ellos no valoran mi presencia, voy a permitir que pierdan una batalla para que ellos se vean obligados a arrepentirse. La Biblia dice que con el arca del pacto dentro del pueblo, cuando se enfrentaron delante de los filisteos, la palabra de Dios enseña que con el arca del pacto llevaban adelante. Y la Biblia dice que se enfrentaron a estos filisteos. Cuando se enfrentan a esta nación, la Biblia dice, gloria al nombre del Señor, hay un hombre llamado Elí, que era sacerdote, sus dos hijos llamados Ofni, a su nombre. La Biblia dice, gloria a papá, que cuando este hombre está escuchando de que el pueblo está enfrentándose a una guerra, la Biblia dice que este hombre, siendo sacerdote, se sentó fuera del templo, junto a la puerta del templo, y estaba sentado junto al camino, esperando que alguien regresara de la batalla con una noticia y que le diera la noticia. La Biblia dice que de repente, cuando este hombre está frente al camino mirando lo que alabanza, que esperando que alguien le trajera una noticia de lo que había pasado con el arca del pacto, la Biblia dice que de repente aparece un hombre que viene corriendo con su vestido roto y con polvo esparcido sobre sus cabezas. Recuerda que en aquel tiempo todas aquellas personas que rasgaba su vestido y que se echaba cenizo tierra en su cabeza era una señal de derrota o de humillación. La Biblia dice que cuando este hombre viene corriendo, la Biblia dice que él le dice, dime, hijo mío, ¿qué ha pasado? Dame una noticia de qué ha pasado con el arca del pacto. La palabra de Dios revela, mis hermanos, que este hombre le dice, bueno, en pocas palabras, yo tengo tres noticias. ¿Cuál de las tres tú quieres primero? Este hombre no estaba esperando tres noticias. Este hombre solamente estaba esperando que le hagan mención del arca. La Biblia dice que este hombre es un sacerdote. Cuando este hombre llega, la Biblia dice que le dice Elí, hay un problema, mi señora, y el problema que hay es el siguiente. Gloria a papá. Israel se enfrentó, alabanza, al pueblo de los filisteos, pero algo pasó. La noticia primero fue que el pueblo salió corriendo en medio de la batalla y fue vencido. La Biblia dice que él se quedó como sin nada, lo estuviesen contando. La segunda noticia que él le dice, la segunda noticia, mi rey, es lo siguiente: fue que te mataron los dos hijos tuyos, a Ofni, y te mataron a Finehas. La Biblia dice que este hombre se quedó sentado como que nadie estaba hablando con él, pero de repente este hombre cometió un error. Y cuando le digo, la otra noticia es de que el arca del pacto fue traspasada, la palabra de Dios enseña que cuando este hombre escuchó que el arca del pacto le mencionaba que se le habían robado, págamelo un chisme al príncipe el piano. La Biblia dice que cuando este hombre escuchó el arca que se la habían robado, la palabra de Dios se revela que este hombre es un hombre grande y fuerte, y dice que cuando escuchó que el arca había sido traspasada, dice que de repente el hombre cayó hacia detrás y con el muro del templo se desnucó. Alabanza
este hombre, la esposa de Fitness, estaba encinta pronto, alabanza, embarazada. Y cuando esta mujer escuchó de que se habían robado el arca, dice que los dolores le sobrevinieron de repente y la muchacha parió antes de tener 9 meses. Es lo que me llama la atención, es que al lado de esta muchacha habían más jóvenes, y las jóvenes cuando vieron que esta muchacha dio a luz se le acercaron y le dijeron: óyeme, mira, ya pariste, ya diste a luz. Pero la Biblia dice que esta muchacha no respondía ni se daba por entendida. De repente una de las muchachas que estaba ahí salió y le dijo: a ese muchacho que nació le vamos a poner por nombre Icabod, a su nombre. Salude a alguien y dígale: Icabod. La palabra Icabod en hebreo significa sin gloria, o dónde está la gloria. Cuando todo el mundo escuchó que ya no había presencia en el campamento, cuando él escuchó que ya no, Dios no estaba con ellos, el hombre se cayó y se mató. Lo que está diciendo Elías en pocas palabras: yo prefiero morirme a renunciar sin vivir, que Dios esté con nosotros en medio del campamento. Habrá alguien aquí que diga: yo prefiero morirme antes que vivir sin la unción de Dios. Óigame, esta joven aún ni tenía tiempo para dar a luz, pero dice que al escuchar mención del arca, dice que los dolores se le aceleraron y dice que dio a luz. Y dice que una de ellas dijo: vamos a ponerle por sobrenombre al muchacho Icabod, que traducido significa la gloria ha sido traspasada. Por eso me gusta algo, y es que el que se acostumbra a vivir con la unción de Dios, el día que no siente a Dios se siente raro. Hay gente que hace rato se acostumbran a vivir sin Dios y le da lo mismo sentir a Dios y no sentirlo. Le da lo mismo que Dios lo toque y que no lo toque. Pero el que se acostumbró a vivir sintiendo la unción de Dios, el día que no sienta la caricia de Dios, se va a sentir raro. El día que no siente que Dios le habla, va a decir: algo raro está pasando. Lo que pasa es que dentro de la iglesia hay dos grupos de creyentes. Están los que viven sin Dios y están los que no pueden vivir sin sentir a Dios. Sama, el que vive con la unción de Dios 24 horas, por más que el diablo lo ataque, el diablo no podrá descarriar a su nombre. Saluda a alguien y dile: nos entregaron la ciudad. ¿Usted está aquí? Es una señal de vida si está aquí. Por eso no todo el mundo, mis amados, puede acostumbrarse a vivir una vida en la monotonía. Hay gente que se acostumbraron a vivir un evangelio seco. Hay gente que se acostumbraron a vivir un evangelio sin poder. Pues el día que yo me acostumbre a vivir un evangelio sin poder, pues me voy del evangelio. Porque un evangelio sin poder, un culto sin presencia, es una reunión normal. Un culto sin candela es una reunión de humanos normal. Pero el culto donde está Dios no es una reunión común. El culto donde Dios se mueve es una amenaza para el mundo espiritual. Tú sabes, mando, tu país ganado. Tú sabes qué pasa. La gente que le cayó la unción, el otro lo va a ver como medio raro. A su nombre. Porque el que no ha experimentado la unción de Dios, es normal para él, o es anormal verte a ti corriendo. Es raro verte a ti moviendo la cabeza. El que Dios no lo ha tocado todavía no va a entender cuando tú salgas corriendo. El que no ha perdido sentir a Dios no va a entender cuando tú hables lengua. El que no ha podido ver cuando Dios lo arrebate y lo sacuda, cuando tú te sacudas al lado de ellos, te van a ver como raro. Pero el que sabe y el que es experimentado cuando Dios lo sacude, si Dios te sacudió a ti y tú estás al lado de ellos,
ellos van a decir: papito, tú mismo, sacude de mí también. Abre la boca. Abre la boca. Por eso hay que soltar los cultos donde empiezan a las 7 y a las 9 todo el mundo se quiere ir para casa. Hay que volver a traer el arca de Dios a la iglesia. Ahí tienen que volver los cultos de candela, donde las mujeres soltaban los bichos, donde las mujeres llegaban peinadas y se iban despeinadas para casa. Tiene que volver la gloria de Dios al campamento de Israel. Por eso el que no experimentaba la gloria de Dios no le gusta ni sudar. Llegan a los cultos con una ropita que hacen y no la quieren sudar. Si Dios los toca no se quieren mover. Alabanza, papá. Si hacen un traje nuevo no quieren sudarlo. Pero el día que yo hago un traje nuevo y voy a pedir que ese mismo día me lo pongo y le digo al diablo: hoy lo sudo con una candelita. Yo no puedo vivir un evangelio como viven los demás. Si la ciudad está en tus manos, ¿cuál es la batalla? ¿Cuál es la mueca? La ciudad no te la van a entregar si no hay poder. Abre la boca. Abre la boca. A su nombre. Por eso, todo aquel que se acostumbra a vivir con el fuego es aquel que el día que no lo siente se siente raro. Moisés se acostumbró tanto a vivir con el fuego que el día que Dios le habló no se conformó. Secretos del infierno. Anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo. Si el fuego cae, no podrás abandonar. Si el fuego cae, ¿quién podrá mirar atrás? A su nombre. Dígale a alguien que nos entregaron la ciudad.